Buenos días. El día de hoy vamos a estudiar vamos a estudiar el tema número 3 del curso de razonamiento matemático que lleva por título series. Bien, chicos, cuando nosotros queremos determinar, en este caso, la suma de un conjunto de números naturales, a ese resultado se le va a llamar serie. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre sucesión y serie, por ejemplo. La sucesión viene a ser un conjunto de números naturales, como en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de números que están aumentando de 5 en 5, ¿no? Tenemos 5, 10, 15, 20, que también se puede decir como los múltiplos de 5. Entonces, la serie viene a ser en este caso cuando se va sumar dicha cantidad, ¿no? La suma indicada, ¿no? 5 más 10 más 15 más 20 más 25 más 30. ¿Cuál es el valor de la serie? Muy bien, chicos. Ahora, para poder determinar la suma, lo primero que debo tener en cuenta cuál es el primer término de esa serie, ¿no? Tengo que conocer, por ejemplo, el primer término, ya el T sub I, ¿no? Primer término. Y luego el siguiente que vendría a ser en este caso el término enésimo. Como ya les he explicado, bueno, los alumnos que vayan al servicio pueden ir avanzando. Ya, como ya les he explicado, por ejemplo, el término enésimo, la semana pasada también nosotros les he enseñado a calcular el término enésimo, que vendría a ser mediante una fórmula, ¿no? Que hemos nosotros estudiado, ¿no? Para hallar el término enésimo. Ya esta suma se divide entre 2 y se va a multiplicar por el valor de n. En este caso, el valor de n viene a ser la cantidad de términos o también el número de términos que nosotros vamos a tener en dicha serie, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que la serie tenga 20 términos, 30 términos, ¿no? Según eso. Ahora, lo que debemos también recordar digamos, conociéramos el número de términos, también lo podemos calcular, ¿ya? En el caso que no conocemos, lo calculamos. Muy bien. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo determinar el número de términos en una serie, por ejemplo. Si yo tengo una serie cuyo número es el número 7, ¿está bien? Es el número 7. Espera, profesor, ¿puedes explicarlo de nuevo? Que no puedo escucharlo, había un poco de bulla en mi casa. Ese es el número 7, por ejemplo, en el caso de esa serie. Lo que tengo que hacer es que calcular el anterior al primero, como ya les dije, ¿no? Y el anterior al primero vendría a ser, en este caso, el número 1. El número 1 lo voy a obtener restando, pues, ¿no, chicos? Acá sería 7 más 6, 13, más 6, 19. Si quiero O hallar el sea, anterior, o sea que es igual a la anterior clase. no, no es igual, tiene algo parecido. Entonces, le restamos 6, ¿cuánto voy a obtener? 1, ¿cierto? Ya, este se dio 1. Ya. ¿Cómo vamos a hallar el valor de n? Restando este 181, este número que estás observando, 181, este numerito, es mi T sub n, término enésimo. Ahí está. Ese es el último, ¿no? Para este caso es el último. Ya, ahora, el otro valor que es el T sub 0, como le dije, que es el anterior al primero. Si el primero es 7, ¿quién está antes del número 7? El número 1. Entonces No. se va a restar el último menos el anterior al primero. ¿Y quién es el anterior al primero? A ver, chicos, ¿cuál es el anterior al primero? Lo acabo de decir. Uno. El número 1, pues, ¿no? Que está de color rojo. Claro, le restamos, no te olvides, se le resta con el anterior al primero, que sería 1. Ahí está.
181 menos 1. Y lo divido entre 6. ¿Y quién es 6? Bueno, chicos, es la razón de cuánto en cuánto aumenta dicha serie, ¿no? Está aumentando de 6 en 6, divide entre 6. Si estuviera Muy aumentando de parecido. 8 en 8, divide entre 8. Si está aumentando de 4 en 4, divide entre 4. Profesor, es que entonces parecido a al anterior, No tan parecido. razonamiento matemático. Es ¿Ya? casi igual, solo con diferente. Ya, entonces ya saben, ya cómo se calcula el valor de n. Último menos el anterior al primero entre la razón. Ya, de esa manera Ok. nosotros determinamos el valor de n. Ya, así nomás ustedes lo van a Sí, calcular. hay que hacer así la operación cada vez Ya, que así es. hagamos Vamos a escribir. ¿Cómo se calcula? así. El último menos el Menos anterior al el primero, anterior primero, primero, entre dividido entre la razón. Ya, eso es lo que tú debes de recordar. los Último menos anterior. Tienes que saber así de memoria. Así como tu profesor. Último menos anterior al primero, dividido entre la razón. Ya. ¿Eso Ok. escribimos, Debe de profesor? recordar. Listo, chicos. Ahora sí, esto es para calcular n. ¿Eso escribimos, profesor? No, solo mira No, el pero video. Solo miren el video, entonces, repasen para que se acuerden. Listo, ya. Continuamos con pues yo puedo participar en la una, profesor. continuamos con el caso. Un momentito, y ahorita lo voy a llamar, ¿ya? Ya. Ya. Ahora, para la suma, ya esa es la misma fórmula, ¿no? Ya saben cómo se va a calcular la suma. Ya, bueno, acá les he puesto un ejemplo, miren. Acá les he puesto un ejemplo cuando se conoce n. Aquí les he puesto cuando se conoce n. Ya, aquí tenemos 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está, el número 3. Buenos días, profesor. Lo Buenos siento días, por buenos llegar días. tarde. Es que como no tengo conexión a internet, Ya, mi hermana me está dando sus datos y ya, ahorita ok. se fue a dejarle a la escuela a mi hermana chiquita. Ya, entonces miren chicos, miren, observen, ¿ah? Aquí está el último, ¿cierto? Ya, esta suma es sencilla, chicos, ¿ah? No es difícil, ¿no? Ya, primero sumas 3, el primero, ¿ya? Esto es, no se vayan a confundir la suma con el número de términos. ¿Ah? El número de términos es para hallar cuántos Entonces es como números la hay. resta, pero al revés. Pero No, se no, no, a ver, un conserva. ratito, chicos, por favor, miren. A ver, lo que les he explicado ahorita es para hallar cuántos números hay. Aquí ya no necesitas calcular porque aquí hay 10, ¿cierto? Aquí hay 10. Este es el valor de n. Aquí no necesitas hallar n porque ya lo conoces. Cuando no lo conoces, vas a calcular como te estoy enseñando. Ya, aquí es para la suma. Ya, el primero es 3, ahí está. El último es 9. ¿Ya? El último, acá es 9. Ahora voy a dividir, chicos, no se olviden, siempre se divide entre 2, ¿ya? Lo dividen entre 2 y van a multiplicar por la cantidad de números que son. ¿Cuántos son? 10. Ya sí, 3 más 39 entre 2 por 10. 42 entre 2, 21 por 10, 210. ¿Ya chicos? ¿Me han entendido? Yo entendí un poco. ¿Todos me han entendido? A ver, Sí, me dicen profe, por está favor. facilito, acabo de entender. Yo lo entendí, profe. ¿Sí? Entonces sí, así es la ¿Entendió, no? operación. Primero suman el primero más el último entre 2, primero más último entre 2, por la cantidad de términos. ¿Está bien? Sí. Así, primero más último. Y luego dividimos el resultado con 2. Ya, esta suma es para cualquiera, ¿ya? Ya Entonces, sea cuando es par o impar, ¿sí? luego cuando tenemos el resultado final lo multiplicamos con el número Así de es. términos. Sí, ahora, Entonces la está bien. siguiente suma, chicos, es una suma, ahora, por ejemplo, en este caso, ¿cómo vamos a calcular el término central? Ya, no se vayan a confundir la suma con el término central. Ya.
En el término central no se multiplica por n. ¿Estás viendo, chicos? Miren, ¿en dónde se multiplica por n? Aquí está el n. ¿Cuándo se multiplica? Cuando quiero suma. Ese de suma, ¿estás viendo? Cuando quiero suma, multiplico por n. Pero cuando no quiero suma, ¿qué Le tengo que resta. hacer? Sumar y dividir entre 2. ¿Me han entendido esa parte? Ok. Ya, solamente suman y dividan entre 2. Ya, para calcular el término central. Ok, profesor. Entonces, aquí, quiero término central. Sumo 10. El primero, ahí está. El primero es 10. El último es 154. Ya, es el último. El primero es 10. El último es 154. Ya, aquí lo señalamos con una flecha. Y lo dividimos entre 2. ¿Está bien? Y la mitad sería 82. Ya, 82, entonces, eso es ok. solamente para hallar término central. Y si quiero calcular la suma, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por n. ¿Te das Y una cuenta? pregunta, profesor. ¿Cómo Bien. diferenciamos entre central y Porque en el problema te van a pedir, por ejemplo, en la ficha, ¿a qué dice aquí, por ejemplo? Calcular el término central. Acá no te ok, piden suma. profesor. Claro, en la pregunta. Entonces, al momento que ustedes lean, tienen que ver qué te van a preguntar. En la 5 piden término central. En la 6 me piden término central. Entonces, ahí no vas a usar esta fórmula, por ejemplo. Esta de acá, que es, por ejemplo, que está, a ver, vamos a poner aquí. Vamos a ponerle un fondo de un color. Profesor, ¿puede bajar a donde dice nota? Ahí está. Un momentito, Luana, ya, un momentito. Ya, por ejemplo, ustedes están observando en esta fórmula de color naranja, por ejemplo. Esta fórmula es para la suma. ¿Ya? Para la suma. Y acá no me piden suma, me piden término central. En la 6, término central. ¿Ya? Entonces, en las demás sí me piden el valor de la serie, que es diferente. Muy bien, chicos. Entonces, los dos primeros problemas son para número de términos. La 3 y la 4 es para calcular el valor de la serie. Y la 5 y la 6 términos centrales. Entonces son 3 fórmulas nomás, ¿ya? Ya, listo, chicos. Me avisan, por favor, si... Ahí me están Profesor, ¿puede diciendo la subir a nota, ¿no? donde Ya, ahí dice está la nota? nota. Ya, chicos, ahora sí. Voy a empezar a preguntar. Me avisan, por favor, si han terminado de copiar. No, profesor. ¿Ya terminaron? Profe, por favor, ¿puedo ir al baño? Ya, ok. Ya, vamos a empezar a preguntar, ¿ya? Profesor, espere. Algo que les iba a decir, ya chicos, estar atento que se le va a estar llamando asistencia en plena grabación, ¿ya? Ya, me avisan, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Hoy estamos 24. Bien chicos, estar atentos, ¿ya? Ya, pregunta número 1 dice calcular el número de términos, ¿ya? Ya, miren, para el número de términos es bien sencillo, chicos, ya, miren. Ahorita voy a preguntar, ya, ahorita vamos a preguntar al azar, a ver, a un estudiante. Vamos a Profesor, preguntar. mi internet está lento, profesor. Ya, a ver, atento por favor, ahorita voy a preguntar, ¿ya? A ver. Ríos, Astrid. Sí, presente, profesor. A ver, ¿qué pasó ahí? Ya, a ver, Río, Astrid, mira, Presente. para calcular el número de términos,
tengo que restar. Ya, vamos a restar así, ¿verdad? El número de términos. Ya, el número de términos, ¿cómo se calcula? Primero, ¿de cuánto en cuánto está aumentando, Astrid? ¿De en cuánto aumenta la sucesión? ¿De en cuántos números aumenta la sucesión? Le pregunto. De 6 y 7 para... Ya, muy bien, 6, claro. De 7 para 13 aumenta en 6. Ya, aumenta en 6. De 13 a 19 aumenta en 6. Y de 19 a 25 aumenta en 6. Ya, ahora va a restar así, mira. Último. Segunda fórmula. El anterior al primero. ¿Cuál es el número que se encuentra antes del número 1? Vamos a colocar aquí, para no estar escribiendo toda la sucesión. Vamos a calcular el T sub 0. Ya, ¿quién está antes del número 7? 6. Tienes que restar, para 7 le resta 6. 5. 7 menos 6. ¿Por qué me dice 5? 1. 1, pues 1. 7 menos 6, 1, ¿ya? Listo, 1. Ya, entonces vas a restar así, mira. 187, el mayor, 187 menos 1, ¿cierto? Dividido entre la razón. A ver, ¿cuánto sería, Astrid? 186 entre 6. 186. Entre 6. Sí. ¿Cuánto es? No, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto es 186 entre 6? 1600. 31. Haz 31, ¿ya? 31. Profesor, 31. profesor, Dime, la escucho. ya había mandado la respuesta en el chat. Ya. Chicos, ya no estoy mandando, por favor, ¿ya? Ya no estoy mandando. Ya, chicos, ahora sí, tomen nota, por favor. ¿Se ha entendido? Profesor, muestre dónde está. profe. Sí, profesor, sí lo Ya hemos saben que entendido. se resta el Profesor, anterior. disculpe, Dime. ¿la respuesta se la puede enviar al chat por su privado? Profesor, ¿de dónde saca? Ah, ya. Y profesor, ya entiendo. O sea, Se resta con el anterior al primero. entiendo. Entonces, cuando dice puede calcular poner el nota? número de término de la siguiente sucesión, hay que buscar. Ya, pónganse a copiar, chicos. Alarcón, Tarazona, Cuando dice, Ayala, Dayana. cuando dice calcular el valor es diferente. Presente, profesor. A ver, un ratito. Dime, Mauricio. El 87 menos 1 es 7 menos 6, el anterior al primero. Es el anterior al primero. Se resta con el anterior, porque el primer término es 7. Y yo no voy a restar con 7. Miren, les quiero decir algo, miren. Para hallar el número de términos hay dos fórmulas. Ya, hay dos fórmulas. Yo les estoy enseñando una de ellas. Hay otro que se resuelve con el 7, pero es otra fórmula. Para no confundirlos, mejor calculamos con el anterior al primero. ¿Ya? Cambiamos el 9 por el 7, ¿verdad, profesor? Claro, el 7, le resto a 7, le resto 6. ¿Por qué le tengo que restar? Porque voy a calcular el número que está antes, ¿no? Por eso voy a restar. El número que está antes del 7. Y si quiero el que está antes, tengo que restar.
¿Ya? Por eso le resto 6 y sería 1. Y se resta número mayor, último término, menos el anterior al primero, entre la raíz. Profesor, mi copia está diferente. ¿Ya? Profesor, ¿puede poner en nota? Listo. ¿En nota cuál? Profesor, mi copia está diferente. ¿Por qué? No entiendo. En arribita, más arribita. Un poquito. A mí me sale 9, 14, 19, 24, 29, 54. En el 2 me sale 14, 20, 20. Esa es la extensión, Esa es la extensión. Estás viendo la extensión, Fran. Ya, Ah, no, continuamos. profesor, era la extensión. Continuamos, pregunta número 2, ¿ya? Profesor, yo podría Hurtado Palomino. ¿Puedo, por favor? Profesor, ¿puede poner arribita, más arribita en nota? Quiero copiar. Ya, un momentito, ¿ya? A ver, su compañera, su apellido es. Ya ves, chicos, no le he puesto su nota, vemos. Profesor, yo. Río Sastre, ¿no? Profe, podría ser la 2 aplicación Hurtado Palomino. Ya, Hurtado Palomino. Presente, profe. Ya, vamos a Profesor, ¿yo puedo calcular. hacer la 6 de aplicación? Ya, a ver aquí. Aumenta en 5, ¿cierto? Sí, en más 5. Aumenta en 5. Su número anterior del 12, 7. A ver, aumenta en 5. Aumenta en 5. Sí. Y aumenta en 5. Aumenta en 5. Ya, entonces vamos a restar. Primero vamos a hallar el anterior al primero, que es T sub 0. Ya, el T sub 0 lo vamos a calcular 12 menos. restando, claro, 12 menos 5. Muy bien. Ya, ¿cuánto es el T sub 0? Igual a 7, profe. 12 menos 5 es igual a 7. 7. Ya, ahora sí N restamos. es igual 187 menos 7. Es igual a 180 y 183, 5 igual a 36. 107 menos 7 dividido entre 5. Sí. Sería Sería igual a 180 180 entre 5. entre 5 Igual a 36, profe. igual a 36. Sí. Listo, eso es todo, ¿ya? La Ya. respuesta sería 36. Sí, 36. Es lo mismo que la 7. Sí. Facilito. Solo hay que es con diferente número. Profesor, ¿me puede explicar? Por favor. Terminé, profesor. ¿Qué te parece si lo Ya, explicamos? ahorita le voy a explicar, ¿ya? Atento, por favor, que sigo llamando. Jan Berrospi. Presente, profesor. Ya, tiene que decir presente porque estoy poniendo falta. Ismael Carguaricra. No sé. Presente, profesor. Ya. Nicolás. Profesor, Presente. Matías Galvez. Profe, ¿puede hacer las 5? No se encuentra. Jeremy García. Presente. Ariana Guillén. Ya, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente problema, ¿ya? Faltó, ¿no? Naomi ya le puse asistencia. Aular. Presente, profesor. Listo. Y Alarcón Tarazona, que faltó, ¿no? Ya. Guaitanina. Ya, continuamos. De ahí voy a seguir llamando. Siguiente pregunta, número 3. Ya, chicos, a ver. En la pregunta número 3 es calcular el valor de la serie. Ya, calcular el valor de la serie. A ver, ahí estoy leyendo sus respuestas. Ahí, muy bien. De ahí también voy a poner viendo sus notas, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a preguntar a... Oriana Delgado.
Oriana Delgado. Sí, profesor. A ver, Oriana, en la pregunta número 3 vamos a calcular el valor de la serie. Para hallar el valor de la serie, vamos a sumar y dividir entre 2, ¿ya? Estos números que voy a poner a continuación, mira, observa por aquí. El primer sumando es 20, ¿cierto? Profe, ¿no sería ese Profesor. igual? Sí, ahorita voy a poner ese. Ya, Primero, el primer sumando de color rojo, el último de color azul, ¿ya? Así. Vamos a poner acá, calcular el valor de la serie, entonces seguimos calculando ese, ya. A ver, de ahí vamos a, ¿qué pasó aquí? Un ratito. Ya. A ver, vamos a poner primero entre paréntesis, ¿no? Ya, sería 20 más 128, ya el primero con el último entre 2 multiplicado por 41, porque tiene 41 términos. Sí, profesor. Ya, ¿cuánto es 128 más 20? 108 más 20, profesor. 128 más 20, ¿a cuánto es igual? 128. Fue bolsita. Apaguen su audio, por favor. ¿Cuánto sería? Doctor López. Benjur. 140, profesor. Presente, profesor. Ok. 148. Sí, profesor, me Ya, confundí. la mitad de 148. 148, ¿cuánto es? La mitad de 148 Así es es. igual. 74. Muy bien. Ahora va a multiplicar 74 por 41. Díctame a ver la respuesta, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es? 74 por 41. 334, profesor. No, es 3034. Sí, profesor, me confundí. ¿Está bien? 3034. Profesor. Sí, profesor. 3034, ¿ya? Ya, chicos, a ver, tomen nota, por favor. Termine, profesor. Ya les he dicho estar atentos a la explicación, por favor. Después se Gracias, copian. profesor. No estén ahí copiando cuando su compañero Profesor, está explicando. puede subir un... Profesor, es que yo ya lo había hecho, pero eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a seguir llamando, ¿ya? Pérez Profesor, Vázquez. falta copiar. Pérez Vázquez. Presente, profesor. Reyes Coragua. Profesor, dije presente. Ya le puse asistencia, ya le puse asistencia. Reyes Coragua. Presente, profesor, yo lo he dicho. Ya. Rojas Mía. Presente, profesor. Ok. Dylan Rondinel. Creo que Faltó, ¿no? Torres, Roldán, Derek Torres. presente. Profe, solo por preguntar, ¿y qué sea? Y en la 3 ya no importa ni el 24, ni el 28, ni el 32. Profesor, ¿puede subir un poco? ¿Puede subir un poco? Me falta la 2. Me falta un poquito.
Profe, no una entiendo no pregunta. entiendo su pregunta, no entiendo su pregunta. En la 3 ya no vale ni el 24, ni el 28, ni el 32. No, a ver, no es que no vale, sino que la fórmula... Eso de 128, Para- ¿dónde lo saca? Ay, Profesor, ¿me puede explicar? 180 es, 180, he visto mal. Profesor, ¿me puede explicar Ya, ¿cuánto sería acá? Profesor, ¿me puede explicar la pregunta, por favor? ¿Cuánto es la mitad de 200? ¿De 200, profesor? No, es 180, ¿no? No es 128, ¿no? Profesor, la respuesta es 200 sería Profesor, 100. entonces 100. La mitad de 200. profesor, la respuesta es 4100. Claro, porque No, Profesor, sí, esa es la 4100. respuesta. Solo al 100 le sumo 4000 y ya tengo. Y ya tengo la respuesta. ya, me avisan, chicos, por favor. Profesor, si no le hubiese preguntado, ¿qué pasaría, profesor? Hubiera puesto 128, el último, no hay problema. Yo decía que extraño. Porque yo la tenía la respuesta. Profesor, y de 100, Profe, la respuesta RPTA es ¿Cuánto saca? 4100, ¿no? Sí, En RPTA. Profesor, ¿me puede Ya. explicar me puede explicar la pregunta? No entendí. ya, primero, como les repito, se suma. Se suma 20, ahí está el 20. Ahí está el menor. El mayor, este 2 siempre se va a dividir entre 2. Y ese 41 es la cantidad de números que hay. Sumo, divido y multiplico por la cantidad de términos, ¿ya? Así sería. Acá es igualito, ¿no? Primero más el último, entre 2 por 38. Ese es el orden, ¿ya? Ah, ya, profesor. Estar atento que sigo llamando, por favor. Ahorita termino con el grupo 2. Este es grupo 2 creo que estoy llamando. Ya, Vidal Cris. Profesor, ¿yo puedo hacer las 6? Vidal Cris. Jesús Velázquez. Yo lo dije, profesor, yo dije Jesús las 6. Velázquez. Presente, profesor. Ya, a ver, vamos a preguntar. ¿A quién le pregunté antes? Y a ver, chicos, ya me hicieron olvidar. ¿Ya? ¿Quién participó en la pregunta 3? Le pregunto a Oriana. Ah, ya, Oriana Delgado, ya me acordé. Espera, profesor, que todavía no terminé. Y en el 4 ahorita llamó a Jesús Velázquez. Pero no está. Oriana Delgado. Ya me acordé. Listo. Muy bien. Espera, profesor, que me falta. Ya. Ahora le voy a preguntar a Velázquez. A ver, terminen, chicos, para continuar, ¿ya? Profe, no está Jesús. ¿O sí? Profe, en la actividad de evaluación, No se puede dividir. Profesor, ya terminé. ¿Ya terminaron? espera, profesor, todavía. Ya, estar atento, por favor, a quién no lo llamo. Profesor, ¿por qué en una parte de la pantalla que está presentando está de negro? Porque es la lista de participantes. Ah, Ariana Guillén, encienda su cámara, por favor. pero profesor, ¿por qué siempre está en negro? ¿No lo podemos ver nosotros? No se puede cambiar, siempre va a aparecer negro. Ariana Oh. Guillén, y yo le he puesto falta. ¿Por qué no dice presente, Ariana Guillén? ¿Yo puedo hacer la pregunta número 7? Un momentito, ¿ya? Un momentito. Yo la sé. Está su compañera también, Sheharet, Pero puedo hacer las 6 de extensión. Sheharet Yassid. O las 6 de aplicación. Ya, continuamos. A ver, vamos a continuar. Vamos a llamar a- Yo una de la extensión. Un momentito. Me escriben en todo caso al chat, chicos, por favor. Jesús Velázquez. Hay varios que no he preguntado en razonamiento. Jesús Velázquez. Profesor, ¿puede ir al baño? Jesús Velázquez. Sí.
Ya. Siguiente. Arvildo, Stephanie. Profesor. A ver, Stephanie. En la pregunta número 4, en esa pregunta, vamos a calcular el valor de la serie. Vamos a sumar el primer término, que es 20, con el último, ya, así. Y luego lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Ya, sería 20 Profe, ¿por más qué lo tendríamos que dividir entre 2? 205 entre 2 por 38. Ya, la fórmula está entre 2, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto es 20 más 25, Stephanie? 20 más 205. 20 más 205. 225. Ya, muy bien. 225. Ya, ahora, ese número 225, vamos a multiplicarlo ¿por quién? Por la mitad de 38, porque el 38 tiene mitad. Ya, ¿cuánto es la mitad de 38, Stephanie? 38 entre 2. Mm. 19, pues Stephanie. 19. La mitad de 38 es 19. Ya, ahora multiplique 225 por 19. Profesor, me dice a mí. Le estoy preguntando a su compañera Stephanie Arvildo. Concéntrese, por favor. Ok. Stephanie Arvildo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Es 1000. ¿Cuánto es? $442. 225 por 19. ¿Cuánto es? 442.75. 4,275. Por 38, no, 19 por 10. 700. Claro. 4,275. Está bien la respuesta. Gracias, Stephanie. Profe, ¿podría ver por el chat? Te mandó primero la respuesta, como las 2 y 2. Ya, ok. Muy bien. Ya, me avisan por favor para continuar. Calcular el término central. Alcázar, Profesor, Alcázar, en 38 está 38 dividido en 2. 19. claro, por eso he puesto Profesor. 19, porque es 38 entre 2, 19. Así es. ¿Pero por qué, profesor? Si en el otro no hizo eso. ¿Cómo dice? No, es que 225 no tiene mitad, pues. Por eso no lo puedo dividir. Como no tiene mitad, estoy dividiendo con el 38. Profe, en coma no se puede. Claro. Yo lo hice en ya, coma, ya. profesor.
Ya, chicos, ahora sí, vamos a continuar. Ya, vamos a Profesor, ¿puedes continuar. mostrar la 4? No he terminado. Profesor, también he terminado. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Profe, ya terminé. Profesor, yo no he terminado. Yo tampoco. ¿No han terminado todavía? Ya, vamos a No, retroceder, ya. Si no han Todavía. terminado, vamos a Resuélvalo ustedes nomás, pues, ¿para qué quieren Vamos a escribir? continuar. A ver, Resuélvelo. terminen de copiar, por favor, me avisan. Listo, profe. listo, profesor, ya terminé. Pero a otros le faltan, creo. Creo que le faltan a otros. ¿No? Finish. Profesor, pero en coma, pero profesor, pero cuando lo divides los 225 entre 2, sale en coma, pero también sale la misma respuesta. Ya, terminaron, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, chicos, vamos a continuar. Alguien dijo que iba a ser las 5. Ya, primero Yo. estar atentos a los alumnos que voy llamando, ¿ah? Profe, ¿puedo hacer la Villanueva, Juan Villanueva. Profesor, le envíe la respuesta de la pregunta. Presente, profesor. Ya, dime, Naomi, te escucho. Presente, profesor. Le envíe el chat la respuesta de la pregunta 5. Ya, ahorita te voy a llamar Naomi. Presente, profesor. Ya, a ver, Villanueva, pregunta número 5, ya. Cuando me dicen término central, chicos, como les vuelvo a explicar otra vez, no se va a multiplicar por n. Ya, ¿cuándo se multiplica por n? Cuando quiero hallar el valor de la serie. ¿Se dan cuenta? Cuando quiero hallar el valor de la serie, multiplico. En este caso, no voy a multiplicar porque me dicen término central. A ver, Villanueva, vamos a calcular el término central de la siguiente manera, es bien sencillo. Vamos a sumar, ¿quién es el menor término? 36, profesor. 36, muy bien. El último, 300. 300, ya. ¿Cuánto es la suma dividida entre 2? A ver, dígame. 300 más 36 sería 336 entre 2. ¿Cuánto es la mitad? 336 entre 2. Así es. No lleguen con el audio prendido y se le escucha la tele. Profesor, le mandé en el chat. Ya, ahorita voy a... Ok, ¿cuánto sería? Profesor, 168, profesor. Ya, ok. Ya, muy bien. Ahora sigo llamando asistencia. Concéntrese, por favor. Fernando Lovera. Profesor, mi internet está lento, profesor. Ok. Oncoy. Profesor, mi internet está lento. Presente, profesor. Ok, ya no se preocupe. Moncada, Omar Moncada. Ya, no se encuentra, ¿no? Faltó. Yo, profesor, yo quiero hacer Andrés Robles, ahorita lo llamo, por favor. Voy a hacer más ejercicios terminando la clase. Andrés Robles. No. Profe, ¿por qué ella le pone la El pregunta profesor que 5 haga entre 2? ejercicios esos que hagan que sean, que no se escriban, porque Ya, ya no no se me encuentra, alcanza ¿no? espacio, ya lo he hecho. Profe, Ya, ¿por qué Andrés en la Robles, 5 un ya le ratito, chico, por favor, un ratito, ¿ya? Dígame, le escucho. Ya, continuamos. Andrés Robles no se encuentra, ¿no?
Ya faltó. Alison Rodríguez. Alison Rodríguez. Presente, diga Alison. Jacob Presente, Rivas. Ya, a ver, Alison. Profesor, Alison. me llamó Luana Robles hace rato. Oh, recién voy a llamar. En la pregunta 6, Alison, vamos a sumar los siguientes números. Profesor, yo le dije las 6. 60, usted me dijo las 6, ¿no? A ver, Eri de la Cruz. Vamos a sumar 60 más 180 dividido entre 2 yo para las hallar el 7. término central. Profesor, yo las 7. ¿Cuánto sería la suma entre 2? Entre los dos, profesor, sería 240. 240. Y, La mitad, y dividido entre 2, 120, profesor. 120. Entonces van a colocar como respuesta término central 120, profesor. 120. Ya, ok. 120. Terminé, profesor. Ya. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ninguna, ¿no? Ninguna, profesor. Profesor, está contra Ya. fácil. Vamos a continuar con la pregunta 7. A ver, en la pregunta número 7 dice lo siguiente. Calcular el valor de la siguiente suma si el término central de la serie es 176. ¿Ya? Miren, chicos, este problema se puede calcular, se puede resolver de dos formas, ¿no? Porque ustedes pueden utilizar esta forma, mira. Esto de aquí. 20, conoces el primer término ya. Conoces el primero, conoces el último, lo divides. ¿Qué te faltaría calcular? ¿Cuántos términos hay, cierto? ¿Sí o no? Entonces te faltaría calcular cuántos términos hay. Ya. ¿Cómo vas a calcular el valor de n? Te he enseñado cómo calcular n. Pero si tú utilizas digamos, esta fórmula, este caso vas a utilizar mediante dos fórmulas, ¿sí o no? Primero calculas n y luego calculas la suma. Entonces, el método más largo es si tú lo haces de esta forma. Si tú calculas n, una fórmula. Utilizas esta otra fórmula, vas a tener dos fórmulas. Entonces va a ser más largo. Hay un método más rápido de calcular la suma. ¿Y cómo vas a calcular la suma? Mira, lo que he puesto al final, ¿no? Aquí. ¿Cómo se calcula la suma? A ver, los escucho. ¿Cómo se calcula la suma? ¿Cuál es el método abreviado? Término central, ¿por quién? Por n. ¿Cierto? Por n, así es. Término central por n. Listo. Término central. ¿Conoces el término central? Sí conoces, chicos. No necesitas calcular. ¿Cuánto es el término central? A ver, los escucho. ¿Cuánto vale el término central? 176. 176. Ya me dan como dato, ¿no? El término central es 176. Me están dando como dato término central 176. Ya conozco término central. ¿Qué me está faltando? Ya conozco término central, me falta n. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Listo, vamos a hallar n. A ver, Luana Robles. Sí, profesor. Ya, ¿cómo vamos a calcular el
T sub 0. ¿Cómo vamos a calcular el T sub 0? Porque tengo que calcular el que está el anterior al Profesor, primero. ¿puedo ir al baño? Ya. ¿Cómo hallamos T sub 0? 40 Ya, 40 menos ¿cuánto? 40 menos 312. Ya, a ver chicos, miren, aquí está aumentando en 8, ¿no? Sí, profesor. Aumenta en 8. ¿Y por qué me dice 12 si aumenta en 8? Aumenta en 8, no aumenta en 12. Aumenta en 8. Ya, si aumenta en 8, entonces voy a calcular el que está antes del primero, que es 40 menos 8. ¿Cuánto es 40 menos 8? 8 es... Profesor, un momento. 32. 32. Ya, ese es el término anterior al primero. Ya, ahora voy a calcular n. El n, ¿cómo se calcula? Restando y dividiendo. Sí, profesor. Número mayor, 312. Sí, profesor. 312 es el número mayor. El anterior al primero, 32. 32. Dividido entre la razón, que es 8. Sí, profesor. Entre 8. Ya, ¿cuánto es esa diferencia? 312 menos 32. Yo. 270. 270. Sí, profesor. ¿No sería No, no es 280? 270. 280. Ah, sí. 280. 280. Ya, ¿cuánto es la cuarta de, perdón, la cuarta no, la octava de 280? Ahora divida entre 8. ¿Cuánto vale? 35, profesor. Ya, muy bien. 35. Gracias. Ok, profesor. Gracias. Profe, y ahí se acaba y nada más Naomi se hace. Bujaico, no, ahí no acaba todavía. Naomi Bujaico. Ah, ya. Presente, profesor. Ya, a ¿Y ver, hasta miren, dónde acaba? miren, ahí ahorita va a terminar. Entonces, chicos, miren, como les dije, este problema 7 se resuelve de dos formas. Ahorita estamos haciendo el método más corto, porque el método largo sería que ustedes utilicen esta fórmula y utilicen dos. Solamente vamos a usar una fórmula, nada más, no vamos a usar dos. Ya, para terminar, como dice Naomi, me piden el término central, ¿cierto? Solamente, chicos, van a usar el término central cuando la cantidad es, ¿cómo es la cantidad, Naomi? Es un número impar, ¿cierto? Sí, profesor. Claro, es un número impar. Solamente esta fórmula lo utilizan cuando es impar, no cuando es par. Muy bien, me piden la suma, entonces vamos a calcular la suma. La suma S, ponemos S de suma. La suma S se va a calcular de la siguiente manera. Término central multiplicado por el número de términos. Ya. Ahora multiplique Naomi, me va a decir, el término central es 176, que tengo ahí como dato, el número que está de rojo, 176 por 35.
Y esa es la respuesta, ¿ya? Me dice Naomi cuánto es el resultado. Profesor, Diga. profesor, del que sigue, Nicolás, su compañera está participando, por favor, no la voy a poder le explicar. iba a preguntar dónde sacó el 177. Ahorita voy a explicar otra vez, ¿ya? No, gracias. Solo quiero explicarla. Ya, pero, no, mejor que termine y después le explico. Sí, que termine su compañera, por favor, de participar, ¿ya? A ver, 160. Naomi, no te he escuchado bien, hijita. 176. 6.160. Correcto. ¿Cuántos? 6.000. 6.160. Ya, muy bien, Naomi. 6.160, correcto. 6.160. Profe, y ahí por fin se acaba. Profesor, ¿y cuándo es par? O sea, si me piden la suma del término central, ¿y qué pasa que si es par, profesor? Ya, vamos a responder la pregunta de su compañero, ¿ya? Pues, no sé. Ya, su compañera Naomi. Ha participado Luana Robles. Ya, a ver, miren. En una sucesión, supongamos que aquí, ya, pero cuando es par, chicos, no hay término central, pues. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Le voy a poner un ejemplo, miren. Le voy a poner un ejemplo. Ya, supongamos, voy a poner estos números, ¿ya? Digamos, 12, 14, 16, 18, hasta 18 nomás, hasta 18. Yo les pregunto, ¿cuántos términos hay? 4. Hay 4, ya. ¿Cuál es el término central? No hay término central, chicos. ¿También copiamos eso? No es necesario que copien. Yo les Ah, ok. pregunto, ¿hay término central ahí? ¿Qué me dicen ustedes? No, si es impar, sí. No hay, pues no hay. Su compañero me dice, profesor, ¿y qué pasaría si fuera par? Es que aquí no hay término central, chicos. ¿Cuándo Es habría impar. central? Si pongo acá 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Quién es el término central? 16. 16. Ese es el término central, 16. Ya, ese número 16. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos números observas en la siguiente sucesión? ¿Cuántos cuentas? Hay 5, ¿cierto? Sí, el Ya. central tendría que Entonces ser multiplicamos 16. 16, que es el término central, por 5 números que son. Por sí. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. ¿Ya 80. ves? Es 80. Cumple 80. Si cumple. 20 más 12, 32. 14 más 18, 32, 64. Más 16, 80. ¿Ya ves? Si cumple. Pero aquí no puedes calcular la suma porque es par. No hay término central. ¿Y cómo se calcula la suma? Se va a calcular con esta fórmula que les he enseñado. Esta de acá. ¿Cómo van a calcular? Sumas 12 más 18 entre 2 y por la cantidad de números que hay. Ya, así vas a calcular la suma. Ya, 12 profesor. más 18 entre 2 por 4. Profe, ahí lo dejamos. Listo. Ya, chicos. A ver. Voy a preguntar, ¿ya? O necesito poner más nota. Necesito hacer participar a Entonces más vamos a hacer estudiantes, la ¿ya? extensión. No, voy a preguntar oral ahorita. Ahorita voy a preguntar oral. Nota de repaso, nota de participación. Ah, Ya, a ver, voy a poner aquí 1. Calcular
la serie. Digamos, a ver. Profesor, falta Dígame, uno te escucho. de 5. Ya, a ver, vamos a preguntar al alumno Torres Derek. El alumno Torres. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Ya. ¿Quién me pidió permiso? A ver su apellido. Yo, Belén Esmeralda Belén, Raimundo ¿no? Mendoza. Raimundo, ¿no? Mi profesor. Ok. Ya. A ver, el alumno Torres. Ya, no participó, ¿ah? ¿Cuántos de esos, Ya. profesor? Ismael. Uno. Ismael. Presente, profesor. A ver, ¿cuánto es el valor de la siguiente serie? A ver, dígame la respuesta. ¿Copiamos rapidito eso nomás. o no? No, no se copia. Voy a empezar a poner nota, ¿ya? A ver, otro alumno. ¿Cuánto es Ismael? A ver, dígame la respuesta. A ver, Paulo. Siguiente pregunta para usted. Sí. A ver, otra pregunta le voy a poner. ¿Cuánto es el valor de la serie? Paulo. El valor de la serie. Ya les he enseñado cómo calcular el valor de la serie. Sí. Solo estoy pensando. A ver, piense, no se demore mucho, Yo- ¿no? Eso no Profesor, demora mucho. hoy día no hay refuerzo. Pero Mañana es el refuerzo, mañana es el Pero refuerzo. profesor, hay yo un sé. número negativo en esto. Ya, me El dicen la número, respuesta, por el favor. número negativo es 10. Es decir, 0. Alcázar. A ver, la pregunta es para Carguaricra. La segunda es para su compañero Piero. Y la tercera es para su compañero Mauricio Loarte. Presente, profesor. A ver, Mauricio, última pregunta. Calcular el valor de la serie. Ya, a ver, la siguiente serie. ¿Cuántas van a ser, profesor? 3 nomás. A 3 alumnos estoy preguntando. Ah, ya, profesor. Ya, a ver, pregunta para los 3, ¿ya? Carguaricra, Piero y Loarte. En el caso que no participen, participan 3 alumnos de manera voluntaria, ¿ya? Yo, profe. Está fácil, chicos, ¿ah? Soldado Palomino. ¿Cuál hago, profesor? ¿La 1? La número 3, la primera es Ismael, la segunda es Piero y la tercera es Mauricio. ¿Cuánto sería Piero?
Profesor, eso se va a hacer por orden, ¿no? O los que tenemos que hacerlo rápido. Tiene que sumar, suma y multiplica. No, profesor, o sea, primero la U, primero, o sea, yo tengo que hacerlo después. Ya, me avisan por favor, chicos. Tiene que calcular esta fórmula, miren, esta fórmula de acá. Tienen que, esta de acá. Esta fórmula tienen que utilizar, esta de acá. Profe, no le digas, ya me lo hice los tres. Facilito está. El primer término lo conoces, 4. Ahí está el 4. No, profe, en sí sería Ahí está el antes 4. 4, El 0. último Profesor, lo ¿puedo ir al conoces. baño? El último lo conoces. Es Ya, por chicos, eso. no van a decir respuesta ya, por favor, chicos, ¿ah? Ya. Y no queda como tarea para los que les he preguntado, ¿ah? ¿Ves con nota? ¿Ya? De ahí va el 40, profesor. Ya, vamos a resolver la primera. Ya parece que no se han olvidado. Profesor, ahí va el 40, profesor. El Claro, 40. lleva 40. Ya, vamos a resolver acá mejor, ¿eh? Lo sumamos 40 entre 2. Primero, vamos a colocar 4 más 40 dividido entre 2. ¿Cuántos números hay en esa serie? ¿Cuántos términos hay en la serie? Hay 10, pues chicos. 10 hay, 10. ¿Ya? Luego, sumamos 4 más 40 es 44. 44 dividido entre 2 es 22. Mire, una pregunta es fácil, chicos, ¿ah? Sería 44 Profesor, ya le entre 2, envié todo eso, lo que ha puesto. 22 por 10 es 220. Profesor, ¿por qué ¿por son qué 10 salió términos? 220? Profesor, le envié en el chat la respuesta también yo. Pero profesor, ¿por qué 10? Pero profesor, ¿por qué 10? No voy a decir, tal vez está difícil la Porque canción. hay está 10 más- números del 4 al 40, por eso hay 10 números. Ya, una forma rápida de contar, ¿saben cómo es? Escuchen, una forma rápida de contar es así, mira, para que te des cuenta. El número 4 es 4 por 1. El número 40 es 4 por 10. Ya mira, aquí está el 1. Y aquí está el 10. Y del 1 al 10, ¿cuántos números hay? 10 números. 10. Esa es una forma rápida. Pero eso cuando tú vas a aplicar esa fórmula, cuando tú vas a aplicar, cuando empiece del 4, 4, 8, 2, así es. Cuando vas Porque a aplicar, empieza un cuando empiece del número 5. par, o sea, que se puede Pero si multiplicar. Y son múltiplos de 4, sí, para los múltiplos de 4, múltiplos de 5, múltiplos de 8, para eso puedes aplicar. Ya chicos, nos quedamos Como en con el ello. otro, ¿no, profesor? Como en el otro, Chicos, ¿no? hemos terminado. Profesor, ¿Alguna pregunta? Dime. ya terminé la pregunta 3 que dijo que haga. Ya. Profesor, ¿ya nos podemos retirar? Voy a tomar foto de asistencia, chicos, un momento. Chau. Profesor, ¿ya nos podemos retirar? Hasta luego, profesor. Cuídese, que Dios lo bendiga. Lo tengo presente. Ya chicos, nos vemos hasta mañana. Ok. Chao, profesor. Chao. mañana reforzamiento. Nos vemos chicos. Pueden salir. Chao. ¿Puede poner la pregunta 5? Profesor, Chao, ¿puede poner chicos. la pregunta 5, por favor? Profesor, ya terminé la Hasta el día de mañana. Profesor, ¿va a haber Hasta asesoría? mañana. El día de mañana, chicos, el día de mañana, el día no es asesoría. Nos vemos. Sí,
Ya. Ok. Yo, profesor.